Bien, entonces nos quedamos viendo el tema de distribuciones continuas. De hecho, solamente lo esbozamos el inicio de este tema y vamos a continuar sobre esto. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a ver a partir de ahora es lo que se conoce como distribuciones continuas. Entonces, como les había comentado, las distribuciones continuas se originan por definir un cierto tipo de variables aleatorias que se les conoce como variables aleatorias continuas. De hecho, en realidad se les conoce como variables aleatorias absolutamente continuas. Supongo yo que más adelante, en algún curso avanzado de teoría de la medida, se dan cuenta por qué ese nombre. Pero por ahora vamos a concentrarnos en la parte práctica de esta teoría para entender cómo nosotros podemos trabajar con este tipo de variables aleatorias que les estoy comentando. Entonces, déjenme dar una definición muy somera sobre lo que vamos a llamar o lo que nosotros llamamos variable aleatoria continua. Entonces, decimos que una variable aleatoria es continua. Si toma valores en un conjunto continuo de los reales. Y si las probabilidades asociadas a los eventos en los que interviene X se pueden describir mediante una función que vamos a llamar función densidad de probabilidad. Y si los eventos definidos a través de X tienen una probabilidad que se puede calcular, que se puede calcular mediante una función que se conoce como función densidad de probabilidad. Generalmente la vamos a denotar por F minúscula, al igual que la función de probabilidad, no hay que confundirlas. Este, entonces, la función densidad es una función
que toma valores en los reales y los manda a los reales positivos únicamente. Entonces, déjenme les platico algunas generalidades y después nos vamos a la práctica, bueno, o a explicar cómo es que nosotros podemos aplicar o utilizar la función densidad de probabilidad en la práctica. Antes de eso, como les digo, me gustaría ponerles un esquema. Entonces, una variable aleatoria, como ya la hemos definido anteriormente, de hecho, la definimos en el caso de variables aleatorias discretas, dijimos que era una función que mandaba todos los elementos de un espacio muestral, es decir, nosotros este, ejecutábamos algún experimento aleatorio, ese experimento aleatorio tenía un conjunto de posibles resultados, y entonces lo que nosotros hacíamos era mapear todos los elementos de ese espacio muestral en los reales. Eso es lo que nosotros llamamos variable aleatoria. Una variable aleatoria es una función que me manda los elementos del espacio muestral en R. Y entonces, una de las razones que les arguí para definir este objeto es que los elementos del espacio muestral pueden ser muy diversos, ¿verdad? Ya hemos visto varios ejemplos en donde el espacio muestral puede consistir de letras, puede consistir de números, puede consistir de muchas cosas. Puede consistir de perros y gatos, como por ejemplo seguramente habrán notado en algunos ejercicios, ¿verdad? De probabilidad conjunta. Entonces, la intención es que independientemente del espacio muestral que nosotros utilicemos, nos gustaría aplicar las reglas que nosotros conocemos para R, para los reales, ¿verdad? Entonces, esta idea, o la idea de introducir, mejor dicho, las variables aleatorias, es precisamente sintetizar el problema de interés en el espacio muestral, y entonces toda esa información sintetizada en X me va a proveer de las probabilidades de ocurrencia de los eventos asociados con esa característica de interés, con esa variable aleatoria. La misma idea aplica en el caso de variables aleatorias de tipo continuo. Es la misma idea, solamente que ahora vamos a tratar con espacios muestrales que son mucho más complejos, son mucho más elaborados, en donde el conjunto de posibles resultados puede ser infinitamente no numerable. Y entonces, bueno, en ese caso, cuando tenemos espacios muestrales mucho más complicados, más de mayor dimensión o de mayor cantidad de elementos o posibles resultados, pues entonces se originan ahí este tipo de variables aleatorias continuas. Sin embargo, la forma de describirlos ahora no es a través de una función que nosotros, por ejemplo, en el caso de las variables aleatorias llamamos función de probabilidad. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es definir un objeto que se llame la función densidad de probabilidad. F de X, como dije, entonces es una función densidad. Y esta me va a servir para calcular las probabilidades de eventos en donde se ve involucrado X, ¿verdad? Aunque en el caso de variables aleatorias discretas sí hacíamos una identificación explícita de los eventos en R y los eventos en omega, ahora en el caso de variables aleatorias continuas ya no nos va a preocupar eso, ¿ok? Si ustedes recuerdan, nosotros los eventos en R, los eventos aquí, se podían escribir de la forma, por ejemplo, X mayor o igual que X. Este es un tipo de evento, ¿verdad? Un evento en donde nosotros pedimos que la variable aleatoria tome valores por encima de un valor definido. Por ejemplo, nosotros podríamos preguntarnos, ¿cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que 2? Bueno, mayor o igual, porque estoy poniendo el ejemplo de mayor que, ¿verdad? Nosotros le damos un valor a X, un valor fijo, y entonces nosotros calculamos esta probabilidad.
¿verdad? De hecho, seguramente ustedes recordarán los ejercicios que hicimos con variables aleatorias tipo geométrica, con las variables tipo binomial, etcétera, ¿verdad? Otro evento a lo mejor sería, por ejemplo, x mayor que 2, mayor que 1, mayor o igual, para que no sea idéntico al anterior, etcétera. Tenemos muchas posibilidades. En general, nosotros vamos a simbolizar, por ejemplo, los eventos de la forma x contenida en un intervalo, en algún subconjunto de R. Este es un evento. Esta es otra clase de evento, que de hecho también se puede escribir de manera análoga o totalmente equivalente como esto. Tal vez si el intervalo I es semiabierto, entonces estos dos eventos deberían ser equivalentes, ¿verdad? Entonces, todos estos son eventos definidos a través de la variable aleatoria, incluyendo este también, por supuesto. Y entonces, en el caso de las variables aleatorias discretas, pues yo les dije, pues cada uno de estos eventos lo podemos ver como un subconjunto del espacio muestral. De hecho, a través de X pudimos haber hecho esa asociación. Sin embargo, ahora ya no nos va a interesar esto. Es decir, ahora esto va a quedar oculto. Es como si nosotros pusiéramos la basura debajo del tapete y nos va a únicamente preocupar las probabilidades de los eventos descritos a través y únicamente a través de la variable aleatoria. Y ese es justamente el propósito de la función densidad de probabilidad. La función densidad de probabilidad nos permite calcular la probabilidad de eventos. Nos permite calcular de estos eventos de la siguiente forma. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, preocupado por la probabilidad de que X se encuentre en algún intervalo, entonces, si yo conozco la función densidad, entonces esto se puede obtener mediante la integral sobre el intervalo I, o bueno, el subconjunto en general, no tiene por qué ser necesariamente un intervalo, de la función densidad de probabilidad integrada a lo largo de X. ¿Ok? Otro ejemplo de cómo calcular este tipo de, o hacer este tipo de cálculo es que si yo, por ejemplo, tuviera el evento en donde interviene X de la forma, tal vez, por ejemplo, A menor o igual que X menor o igual que B, entonces yo calcularía esto como una integral desde A hasta B de la función densidad de probabilidad integrada a lo largo de X. ¿Ok? Aquí, aquí conviene ahora hacer hincapié en las propiedades de la función densidad de probabilidad, que también es muy importante para saber cuándo una función efectivamente es una función densidad de probabilidad y cuándo no lo es. Porque no cualquier función puede ser una densidad de probabilidad. Entonces, una de las primeras cosas que hay que establecer, que conviene decir inmediatamente a continuación, es que una variable aleatoria continua se describe
mediante su función densidad de probabilidad. Si nosotros no conocemos la función densidad, no podemos calcular las probabilidades de eventos, bueno, las probabilidades asociadas a eventos en donde interviene X, ¿verdad? Queda claro de los, de las igualdades que establecí aquí arriba, ¿verdad? Entonces son como dos conceptos equivalentes en cierto sentido. Si yo voy a definir una variable aleatoria, tengo forzosamente que definir su función de probabilidad o su función de distribución, que más adelante voy a platicar qué es, ¿ok? Mientras no conozca yo ese objeto, entonces no puedo conocer yo la variable aleatoria misma. Entonces, es algo que deben de tener presente siempre. Ujú. Segunda de las cosas que hay que tomar, una función densidad de probabilidad está definida en todos los reales, o mejor dicho, debe estar definida en todos los reales. Voy a hacer mucho énfasis, cada vez que presente una función, una distribución, voy a hacer énfasis en que efectivamente la función que estoy definiendo está definida en todo R. Y es una convención porque vamos a ver ejemplos en donde los valores que puede tomar una variable aleatoria, y fíjense que esto parece contradictorio. Yo les estoy comentando, o les estoy diciendo aquí en mi definición, que una variable aleatoria continua toma valores en un continuo de R, no tiene por qué tomar valores en todo R. Eso deben de tenerlo claro. No es que la variable aleatoria tome todos los posibles valores. Habrá variables aleatorias continuas que se definan, por ejemplo, en el intervalo 0,1. Habrá variables aleatorias que se definan en el intervalo de -2 a 20, por decirlo. Habrá otro tipo de variables aleatorias, a lo mejor que se definan solamente o sea, que tome valores reales positivos. Se van a dar cuenta que el conjunto de posibles valores para una variable aleatoria determinada no tiene por qué ser todos los reales. Y sí, hay variables que pueden tomar valores en todo R. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado en eso. Entonces, pero ojo, aquí les estoy diciendo, la función densidad no importa cuáles sean los valores que tome X. Siempre tiene que estar definida en todo R. O sea, lo que estoy diciendo es que f de X debe estar bien definida para todo X en R. ¿Mm? Vamos a ver incluso que habrá algunas funciones de densidad de probabilidad que a lo mejor esto va a parecer un poco, como decirlo, redundante o a lo mejor un poco tonto porque van a decir, pero espera, es que en muchos lados la función vale cero. Es una sutileza, pero es una convención que me va a servir para los propósitos que voy a enunciar a continuación. ¿Ok? Entonces esto debe quedar bien claro. La función está definida para todo X. Otra de las cosas que es importante, eso es en cuanto al dominio. Este es el dominio de la función. ¿Qué pasa con la imagen? Aquí les pongo la imagen. Toda función de densidad de probabilidad
es no negativa. O sea, que la función valuada en cualquier x es mayor y como mucho igual que cero. Ujú. Y otra de las propiedades también que es importante tener en presentes es que toda función de probabilidad está normalizada. Y eso significa lo siguiente. O sea, la integral en todo R, su integral en todo R es 1. Y aquí voy a escribir lo que acabo de decir en el punto número 4. O sea, la integral de menos infinito a infinito, y esa es precisamente la razón por la que la función densidad se debe definir en todo R. Porque la integral de menos infinito a infinito, aquí estos límites no van a cambiar, siempre esta es una propiedad que se debe cumplir. Debe ser igual a 1. Si ustedes nada más integran de 0 a infinito, no tiene por qué ser 1 la densidad. Puede serlo, pero no tiene por qué. Entonces, esta es la propiedad que ustedes siempre deben verificar para que una función cumpla con los requisitos de ser la función densidad de alguna variable aleatoria. ¿Ok? Entonces, fíjense que de alguna forma, cuando en este caso estoy presentándoles las variables aleatorias tipo continuo, estamos procediendo de alguna forma al revés, como hicimos en el caso de las variables aleatorias tipo discreto. Cuando nosotros hablamos de variables aleatorias discretas, yo les dije, definan una función, una medida de probabilidad sobre el espacio muestral, y entonces eso va a inducir una función de probabilidad en R. Ahora lo que estoy haciendo es al revés. Les estoy diciendo, olvidémonos por ahora del espacio muestral. Y vamos nosotros a concentrarnos únicamente en eventos que tienen que ver con X. Y les estoy diciendo, fíjense, para que ustedes puedan hacer el cálculo de la probabilidad, no tienen por qué recurrir al espacio muestral. Basta con la función densidad de probabilidad. ¿Ok? Porque aquí incluso tenemos la forma en la que nosotros vamos a hacer el cálculo de esas probabilidades. ¿Sale, vale? Voy a poner un ejemplo de una situación muy sencilla de este concepto de función densidad de probabilidad. Vamos a suponer que una variable aleatoria X continua tiene una densidad dada por lo siguiente. Definida de la siguiente forma. Entonces voy a definirla, por eso es que aquí les vuelvo a hacer hincapié. Procedemos al revés, ya no me importa el espacio muestral, ahora directamente les doy la F. La función densidad de probabilidad la vamos a definir, por ejemplo, como, como 1. Si X está en el intervalo unitario de 0 a 1 y vale 0 si no lo está.
Pueden darse cuenta que la función densidad está definida para todo X, ¿verdad? Aquí en la misma definición estoy diciendo para cuál es X la función vale 0, para cuál es X la función vale 1. Incluso hasta podría ser una gráfica. Este es el origen. En el eje Y vamos a pintar la función densidad, f de X contra X. Y entonces la función densidad luciría de esta forma. Vale 0 en todos lados, excepto en el intervalo unitario. Vale 0 aquí. Y de hecho es abierto por la derecha. Este por la izquierda. De esta forma. Entonces esta sería la función f de x. Este valor es el 1, por supuesto. Este es el 1. Y entonces la función, bueno, cumple con todas las características que les acabo de mostrar. Por ejemplo, la primer propiedad. Bueno, la primera propiedad tiene que ver con la x. ¿Ok? Estoy diciendo que x es equivalente, bueno, en cierta forma, la x que estoy definiendo, la voy a definir a través de su función densidad. Ese es el primer punto. Segundo punto, la función está definida en todo R, claramente de acuerdo con la definición que di. El punto número 3, la función densidad es mayor o igual que 0. Es 0 en muchos lados, excepto en el intervalo 0, 1. Punto número, bueno, ese es el 3, la función es positiva, y el 4, bueno, es no negativa, mejor dicho, está en todos lados. Y punto número 4, la función está normalizada así, porque si nosotros tomamos la integral de menos infinito hasta infinito, de la función que acabo de definir aquí arriba, pues nos daremos cuenta que esta integral, afortunadamente, es una integral que se puede escribir de una forma sencilla. ¿Por qué? Porque en muchos lados la función vale 0, por lo que la integral únicamente se va a calcular en el intervalo 0, 1, porque es el único lugar en donde la función contribuye a la integral, ¿verdad? Entonces aquí lo que estoy diciendo es que esta integral en realidad es la integral de 0 a 1 de mi función. La función de hecho vale 1. Como podemos darnos cuenta, el área bajo la curva, escrita por la integral, pues no es otra cosa que 1. Ni siquiera necesito resolver la integral porque claramente yo sé cuál es el área bajo la curva de esta función, ¿verdad? Que ese es el significado de la integración que estoy haciendo aquí. ¿Ok? Entonces, como acabo de ver, esta función efectivamente es una función densidad de probabilidad porque satisface todos estos requerimientos. Podría yo dar un ejemplo de cómo calcular la probabilidad de un evento. Entonces, vamos ahora a pensar de una forma práctica. Hasta aquí, bueno, es la parte teórica, cuál es el significado de la función densidad de probabilidad, cómo se conecta con el espacio muestral. Dijimos que lo vamos a ignorar por ahora, pero ahora me gustaría ver la parte práctica. ¿Qué significa esto? Nosotros podemos pensar, y ya se los he mencionado varias veces, que las variables aleatorias pueden considerarse, desde el punto de vista práctico, como máquinas de generar números aleatorios. ¿Ok? Entonces, en particular esta que estoy poniendo aquí en el ejemplo, se podría decir que es una máquina que genera números aleatorios en el intervalo 0, 1. X toma valores solamente en el intervalo unitario, en el intervalo 0 a 1. ¿Cómo sé que no toma otros valores? ¿Cómo sé que no toma valores fuera de ese intervalo? Lo sé porque la función densidad es 0 en todos los lugares que no son ese intervalo. Eso es lo que me indica la función densidad de probabilidad. ¿Y por qué eso me lo indica la función densidad de probabilidad? Porque si yo intento calcular, por ejemplo, la probabilidad de que X, imagínense que me gustaría calcular la probabilidad de que X esté en el intervalo menos 1, menos 1 medio. Pues yo tendría que hacer la integral, tendría que calcular la integral
Y aquí voy a hacer ahorita una aclaración acerca de los intervalos abiertos y semiabiertos. Tendría que ser una integral desde -1 hasta 1 medio de la función densidad de probabilidad. Pero resulta que en este intervalo justamente -1 medio. Pero justamente en este intervalo la función vale 0. Por lo cual, la probabilidad de que la variable tome valores en el intervalo, aquí en el intervalo -1, 1, -1, 1, -1, 1 medio, -1, -1 medio, es idénticamente 0. Y eso va a pasar en cualquier intervalo que yo escoja fuera del intervalo de 0 a 1. Cualquier intervalo que yo me escoja, va a tener justamente la propiedad que está aquí. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, yo puedo visualizar a través de la función densidad de probabilidad en donde la variable aleatoria va a tomar valores. Aquí, por ejemplo, les estoy diciendo, los únicos valores que puede o que son admisibles para esta variable aleatoria son los que se encuentran en este intervalo, ¿no? Fuera de este intervalo, la variable aleatoria no puede tomar valores ni aquí ni aquí, solamente donde su función densidad es estrictamente mayor que 0. Ujú. ¿Se entiende entonces este ejemplo? ¿Se entiende este concepto de función densidad? ¿O hay alguna pregunta hasta aquí? Muy bien, voy a continuar entonces, si no hay preguntas, y voy a cambiar de transparencia, pero antes necesito saber si necesito tiempo para tomar nota. Ya puede cambiar. Muy bien. Vamos a ver un ejemplo. Voy a generalizar mejor este ejemplo. A ver, déjeme pensar. No, no, no. No, mejor voy a continuar con ejemplos, voy a continuar el ejemplo para establecer algunas, hacer unos cálculos. Continuamos en el ejemplo. Ya que definí esta variable aleatoria con esa función densidad, bueno, me gustaría poner algunos ejemplos de cómo calcular probabilidades. Bueno, entonces ya establecí una de las cosas, ¿verdad? Ya dije que si nosotros tomamos el intervalo como ejemplo, el intervalo -1, 1 medio, -1, -1 medio, perdón. De hecho, lo tomamos semiabierto. Entonces, esto nos dice que la probabilidad de que X se encuentre en ese intervalo es idénticamente 0, ¿verdad? Porque el área bajo la curva, pues efectivamente es 0. Aquí sirve esta aclaración para hacer hincapié en algo muy importante que va a valer para cualquier variable aleatoria tipo continuo. Y este hecho es el siguiente. Si tenemos un intervalo, bueno, es un subconjunto, eh, conjunto de R, puede ser un intervalo o una colección de intervalos. Entonces, la probabilidad de que X y lo voy a escribir de esta forma, la probabilidad de que una realización de la variable aleatoria ocurre en X
Y aquí voy a señalar esta frase porque es de mucha importancia. Una realización de X ocurra en Y. De hecho, la regué porque tenía que haber escrito Y, lo siento. En el intervalo Y. Probabilidad de que una variable aleatoria X ocurre en Y es un evento. Esto que estoy aquí señalando, que estoy subrayando, es el evento en donde X toma valores en Y. ¿Mm? Esa es la clase de eventos en donde interviene X. Entonces, la probabilidad de que una realización de X ocurre en Y, se puede interpretar como el área bajo la curva que define F en el intervalo Y. Ujú. Voy a poner aquí el ejemplo, continuando con el ejemplo. Vamos a suponer ahora que Y es el evento, por ejemplo, menos 1, no, menos 1, un medio, sí. Ahora positivos. El positivo es un medio. Entonces, fíjense, lo que estoy diciendo es lo siguiente. Si yo tengo aquí mi función densidad de probabilidad, voy a volver a hacer la gráfica como hace rato. Este es X y este es F de X. Vamos a suponer que está por aquí el 1. Mi función densidad de probabilidad para el ejemplo que estoy escribiendo es el siguiente. La función vale 0. Antes de llegar a 0, vale 1 exactamente en 0. Esta es una línea constante. En todo el intervalo de 0 a 1, la función vale 1 y vale 0 fuera de ese intervalo. Y ahora yo me estoy ocupando por calcular la probabilidad sobre el intervalo Y. El intervalo Y que estoy definiendo aquí es el intervalo que va desde 1 hasta un medio, perdón, desde menos 1 hasta un medio. Yo quiero calcular entonces la probabilidad de que X ocurre en Y. Bueno, lo que acabo de decir en la frase anterior es que la probabilidad de que una realización de X ocurre en Y es el área bajo la curva. El área bajo la curva aquí en este caso podemos ver en la curva, se refiere a la función f, y el área la tengo que delimitar sobre el intervalo Y. Entonces, el área bajo la curva la voy a pintar en otro color, por ejemplo aquí. Aquí el área bajo la curva es 0 porque la curva está pegada al origen. Aquí la curva deja de ser 0 porque la función deja de ser 0. Y podemos ver por simple geometría que incluso esta probabilidad la podemos calcular sin necesidad de la integración, ¿verdad? La función f es muy simple, muy sencilla, por lo que el área bajo la curva aquí tenemos que pensar mucho para saber que esto es efectivamente un medio. Entonces, esta sería una interpretación geométrica, si lo quieren ver de esa forma, del cálculo de la probabilidad asociada a un evento. Yo tengo aquí el evento Y, este es el evento. Geométricamente lo visualizo como este intervalo que va desde menos 1 hasta un medio, y la probabilidad asociada a ese
a ese evento, pues es justamente el área bajo la curva que acabo de señalar, ¿verdad? Y entonces, siempre que nosotros estemos enfrentados al cálculo de la probabilidad en donde interviene una variable aleatoria continua, podemos pensar siempre en estos términos. Podemos pensar siempre en el área bajo la curva de la función densidad de probabilidad. Y en muchas ocasiones nos va a facilitar mucho la vida, nos va a permitir entender muchas cosas que por la vía abstracta podría ser a lo mejor algo complicado. ¿Vale? ¿Vale? Bien, ahora supongamos que lo siguiente. Una aclaración necesito hacer para continuar con el cálculo de la probabilidad. Esto es una aclaración de carácter práctico. Ujú. Esto incluso podría ser como un teoremita que podríamos demostrar. No me voy a preocupar mucho por esto, por la siguiente razón. Vamos a escribir un evento. Vamos a suponer que el evento I1 es el evento cerrado de A a B. Vamos a suponer que estos son intervalos. I2, de hecho, no, sí, tal vez vamos a ver la razón de por qué esto es cierto. Vamos a definir I2, voy a poner aquí adelante, como el intervalo semiabierto. Voy a poner el intervalo I3 como el intervalo semiabierto por la izquierda. Y voy a poner el intervalo I4 abierto por ambos lados. Si X es una variable aleatoria continua, entonces la probabilidad de I1 es igual a la probabilidad de I2, igual a la probabilidad de I3, igual a la probabilidad de I4. La probabilidad de que X se encuentre en I1 es igual a la probabilidad de que X se encuentre en I2, es igual a la probabilidad de que se encuentre en I3 y es igual a la probabilidad de que se encuentre en I4. Es decir, pareciera que la función de probabilidad, la función densidad de probabilidad, este, no le interesa mucho si tenemos un intervalo abierto o un intervalo cerrado. La probabilidad es la misma. Y la razón es la siguiente. La razón para que esto sea cierto, o la razón de por qué esto es cierto, es que en comparación con las variables aleatorias de tipo discreto, la probabilidad asociada a un punto de R o como lo he llamado en algunas ocasiones, la probabilidad de un singletón, es cero, cuando X es continuo.
O sea, lo que estoy diciendo es esto. Si X es continua, entonces la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor X, bueno, voy a ponerle otro nombre, vamos a llamarle um, C, por ejemplo. Ujú. Puede ser X, nada más que ahorita no quisiera este, tomar ese valor porque usualmente lo entendemos como una variable, como una variable independiente, ¿verdad? Entonces pensemos que yo escojo un número, por ejemplo, 0.5, 0.2, pi, lo que ustedes quieran. Entonces, si X es continua, esta probabilidad siempre es cero. Y la razón es la siguiente. ¿Por qué la razón es cero? Porque yo estoy preguntándome por la probabilidad, perdón, la probabilidad de que la variable X se encuentre en un conjunto de un solo elemento. Esto es una forma alternativa de escribir este evento. Estoy diciendo aquí y acá, estoy diciendo lo mismo. ¿Ok? Quiero que les quede clara la notación. Pero la probabilidad de que X esté en este conjunto, pues es la integral desde C hasta C de la función densidad de probabilidad. No importa cuánto valga la función densidad de probabilidad, no importa si es cero, si es finita, no importa. Esta integral siempre me da cero. Y la razón es porque estoy haciendo la integral de C a C, ¿verdad? Esto justifica que nosotros tengamos la probabilidad asociada al intervalo cerrado igual a la probabilidad del intervalo abierto o semiabierto. ¿Ok? Entonces, esto ténganlo presente porque además parece algo contraintuitivo. Ahorita justamente voy a hacer énfasis en esto. Esto parece contraintuitivo, pero solamente parece. Pareciera que no es cierto, pero sí lo es. Y acabo de darles la demostración. Esto que ustedes quieren es como la demostración de que la probabilidad de que X tome un valor específico es cero. Consideren el ejemplo, consideremos el ejemplo anterior, en donde la función densidad, como les mencioné, es la función densidad que toma el valor 1 si X está en el intervalo unitario, y cero si X no está ahí. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo puedo calcular la probabilidad de que X valga un medio, por ejemplo. La probabilidad de que X valga un medio, por este teoremita que les acabo de demostrar, es cero. Aun cuando X, y esto es cierto, aun cuando los valores que puede tomar X son los del intervalo que va de 0 a 1, que contienen justamente al punto X igual a un medio. Vamos a mejor ponerle un medio. ¿Ok? Entonces, lo que quiero hacer énfasis con esto es que no importa, insisto, como les he dicho, no importa que X tome valores en el intervalo 0,1. Si yo me tomo un punto en particular de este intervalo, la probabilidad de que ocurra es cero. Siempre. Siempre va a ser así. ¿Ok? Y esto pueden pensarlo, o podríamos intentar justificarlo, grosso modo hablando, podríamos intentar justificarlo de la siguiente forma. Es como si yo tuviera una infinidad de posibles valores. De hecho, tengo una infinidad de posibles valores aquí. Hay una infinidad de posibles valores que puede tomar X en el intervalo.
Además, esta infinidad es no numerable. Los pongo aquí como comentario. Además, es una infinidad no numerable. Entonces, lo que está sucediendo aquí es lo siguiente. Como hay una infinidad de posibles valores que puede tomar X, que yo me tome uno en particular, tiene probabilidad cero de ocurrir. ¿Ok? Entonces, podemos pensar que la probabilidad de tomar un valor específico es cero. Precisamente porque hay muchos valores en los que ya se ha repartido la probabilidad. Piénsenlo de esta forma, piénsenlo como si fuera como la probabilidad la podemos pensar como si fuera una especie de masa. Cuando yo tengo una variable aleatoria discreta, yo puedo repartirla en cachos, yo puedo tomar ese pastel, por decirlo, imagínense que la prueba es un pastel, entonces la probabilidad completa es 1. La puedo repartir en 2 cachos, en 3 cachos, pero si yo de repente tengo una infinidad de posibles valores en donde repartir la probabilidad, bueno, pues entonces a cada uno le va a tocar prácticamente cero. Sin embargo, eso no quiere decir que si se junta una infinidad de todos estos cuates a compartir su rebanada de pastel, su rebanada súper delgada, bueno, pues por supuesto va a contribuir a una rebanada relativamente grande, ¿verdad? Entonces, es por esa razón que esto parece contraintuitivo, pero hay que tener presente que no lo es. No lo es dentro del contexto de la teoría de probabilidad. De hecho, esta misma igualdad vale para cualquier otro singletón que ustedes se tomen. Por ejemplo, si yo me tomo el singletón X, hoy me puedo preguntar por la probabilidad de que X valga exactamente un tercio. Bueno, esto también es cero. La probabilidad de que X tome un valor, cualquier otro que ustedes se imaginen, uno específico, solamente uno. Bueno, pues también es cero. A lo mejor, ¿qué número les gusta? A lo mejor 0.673. Bueno, pues la probabilidad de esto también es cero por la misma razón que he establecido aquí. Ujú. Tómese cualquier valor. No importa que los valores de X ocurran en ese intervalo. La probabilidad de un solo elemento siempre es cero. Más no así con los intervalos. Solo los intervalos tienen probabilidad mayor que cero. Mejor dicho, tienen la posibilidad de tener una probabilidad mayor que cero. Va a depender de qué intervalo me escoja, ¿verdad? Ya les mostré aquí un ejemplo de un intervalo cuya probabilidad es cero y aquí tengo otro intervalo cuya probabilidad es mayor que cero. Por eso hago la aclaración de que tiene la posibilidad de tener una probabilidad estrictamente positiva. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿O algún comentario que ustedes quieran hacer? Con gusto los escucho.
Bien, ninguna duda. Entonces, voy a proceder a tomar una pausa. Bien, entonces, lo que vamos a ver ahora es, antes de empezar con con las distribuciones más conocidas, déjenme introducir un concepto que de hecho ya hablamos de este concepto en en el caso de las variables aleatorias discretas, que es el concepto de esperanza y de varianza. Vamos ahora a hablar de la esperanza de variables aleatorias continuas. Entonces vamos a definir la operación de esperanza de la siguiente forma. Voy a ponerlo como una definición. Entonces, si X es una variable aleatoria continua con función densidad, una función de una función densidad de f de X, entonces la esperanza de X se define de la siguiente forma. La esperanza de la variable aleatoria continua X se define como la integral de menos infinito hasta infinito de X por f de X. Es muy parecida, si ustedes se dan cuenta, a la función, perdón, a la esperanza de una variable aleatoria discreta. Solamente que en este caso hemos reemplazado la suma por la integral. ¿Ok? La suma, por supuesto, en este caso la integral corre de menos infinito a infinito, y como ya se los he mencionado anteriormente, habrá casos en donde la función densidad valga cero en varios lados a lo largo de la recta real, y para esos casos, bueno, por supuesto, la integración se va a poder hacer, eh, se va a poder limitar o se va a poder escribir en intervalos diferentes de menos infinito a infinito. Otro concepto que también es importante, este, y que que también ya hemos visto para el caso de variables aleatorias discretas, es el concepto de varianza. Entonces, la varianza de una variable aleatoria continua con densidad f de x
se define de la siguiente forma. Se define como entonces, en este caso, la varianza de X no es otra cosa más que la esperanza de X menos la esperanza de X al cuadrado. O sea, se puede escribir como, lo voy a escribir directamente en términos de la integral, como la integral de menos infinito hasta infinito, de X menos la esperanza de X al cuadrado por la función f de X, integrado a lo largo de X. De igual forma, alternativamente podemos escribir la fórmula para la varianza de una manera muy parecida a como la escribimos para el caso de las variables aleatorias discretas. Se puede escribir como la esperanza del cuadrado menos el cuadrado de la esperanza. Esto es la integral de menos infinito hasta infinito de x cuadrada por f de x, esto integrado a lo largo de x, menos el cuadrado de la esperanza, pero el cuadrado de la esperanza es la integral. Entonces, tenemos la integral de menos infinito hasta infinito de x por f de x, y esto elevado, el resultado de la integración elevado al cuadrado. ¿Ok? Vamos a poner en práctica todas estas operaciones con las variables aleatorias o las distribuciones que voy a presentarles a continuación, que son de hecho las variables, las distribuciones más conocidas, que se utilizan muy seguido, muy a menudo en aplicaciones prácticas. ¿Ok? Entonces, voy a presentarles a continuación distribuciones continuas, o las distribuciones continuas más comunes. Bien, la primera de las distribuciones ya se las mostré, o ya les, en un ejemplo. Se conoce como la distribución uniforme, pero la voy a presentar de una forma mucho más general. Entonces, decimos que una variable aleatoria tiene distribución uniforme. Una variable aleatoria continua X tiene distribución uniforme en el intervalo A, B. Si su densidad está dada por lo siguiente. Entonces, en este caso, para definir una variable aleatoria con distribución uniforme, definimos su densidad de probabilidad
de la siguiente forma. Es una función que vale 1 entre el valor absoluto de A menos de B menos A. Si X se encuentra en el intervalo A, B, y vale 0 si X no se encuentra en ese intervalo. ¿Ok? Esto es lo que se conoce como distribución uniforme. Y la distribución uniforme, de alguna forma, lleva ese nombre porque la probabilidad de los eventos a lo largo de la recta real se distribuye uniformemente. Ujú. Bueno, antes voy a terminar la definición, nada más para aclarar la notación que vamos a utilizar para definir la distribución uniforme. Entonces voy a escribirlo de esta forma. Este hecho, o sea, el hecho de que X tenga esta distribución, se denota por lo siguiente. Entonces decimos que X tiene distribución uniforme. Algunas veces algunas personas emplean la palabra completa uniforme de A a B. ¿Ok? Y entonces esta es la primera distribución de la que ustedes tienen noticia, de las distribuciones continuas. ¿Ok? Voy a poner, por ejemplo, aquí en práctica el concepto de esperanza. Vamos a calcular la esperanza de esta variable aleatoria. Bueno, pues ya hemos dicho que la esperanza de X, de cualquier variable aleatoria, se define como la integral de menos infinito hasta infinito de X por f de X, ¿verdad? Como pueden ustedes darse cuenta, dado que la función densidad se encuentra únicamente definida, o sea, o toma, mejor dicho, valores diferentes de cero únicamente en el intervalo de A a B, es claro que esta integral se va a convertir en una integral que vaya únicamente desde A hasta B. ¿Y qué es lo que vamos a integrar? Bueno, vamos a integrar X por la función densidad, pero la función densidad es constante en ese intervalo. Entonces, lo que nosotros tenemos por consecuencia aquí es que la esperanza de X se convierte en X que multiplica el valor de la función densidad, que es una constante, como ya les mencioné. Y todo esto hay que integrarlo a lo largo de X. Pero esta integración, pues vaya, no es una integral muy complicada, la podemos calcular casi inmediatamente, ¿verdad? Sabemos que el valor b menos a es constante, sale de la integración y entonces únicamente tenemos que resolver la integral de x. Pero la integral de x no es otra cosa más que x cuadrada entre 2. Y hay que evaluar entre a y b. Lo que nos lleva a la siguiente expresión. Esto es un medio de la función x cuadrada evaluada en b, que es b cuadrada, menos la función evaluada en a, que es a cuadrada. O sea, esto no es otra cosa más que b cuadrada menos a cuadrada dividida entre b menos a. Y lo pongo así porque, bueno, claramente, dado que nosotros tenemos aquí el intervalo a b, pues de alguna forma nosotros tenemos implícitamente el hecho de que a es menor que b, ¿verdad? Eso quisiera ponerlo quizá tal vez aquí. B es mayor que a. Y por lo tanto tenemos esta igualdad que de hecho, si ustedes reconocen esos binomios que están ahí en el numerador y el denominador, el numerador es una diferencia de cuadrados que se puede escribir como un producto de binomios conjugados, de donde nosotros podemos deshacernos del binomio b menos a que aparece tanto en el numerador como en el denominador. Básicamente lo que estoy diciendo es que cuando uno hace un poco de álgebra con esta expresión, nos quedamos esencialmente con
que la media, perdón, la esperanza de esta variable aleatoria es sencillamente b más a dividida entre 2. ¿Ok? Esta es entonces la esperanza de esta variable aleatoria. Vamos a poner en práctica también la varianza. Ya calculamos la esperanza de x, ahora calculemos la varianza. Entonces, para calcular la varianza, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos bueno, ya sea que nosotros calculemos la integral de menos infinito hasta infinito de x cuadrada por f de x, o ya sea que calculemos directamente esto, como quiera que sea, el cálculo en principio debería conducirnos al mismo resultado. Vamos a proceder de la forma alternativa para calcular la varianza. Entonces, la primera cosa que nosotros tenemos que hacer es calcular la integral que va de menos infinito hasta infinito de x cuadrada por la función densidad integrado todo esto a lo largo de x. Por el mismo argumento que ya presenté aquí, sabemos que esta integral, aunque corre de menos infinito hasta infinito, se puede escribir únicamente como una integral que corre desde a hasta b, donde vamos nosotros a integrar x cuadrada por el valor de la función densidad en el intervalo a, b, pero en el intervalo a, b la función densidad es constante, un valor constante que incluso podemos sacar de una vez ya de la integral. Y dado que estamos suponiendo que b es mayor que a, pues claramente nos podemos quitar de encima la notación de valor absoluto. Y únicamente tenemos que hacer esta integración para calcular la esperanza de esta variable aleatoria al cuadrado, que como ustedes seguramente ya se habrán dado cuenta, es una integral muy fácil de resolver, pues nos da x cúbica entre 3, valuada en los extremos de a b. ¿Ok? Evaluando esta integral, bueno, pues nos queda el siguiente resultado. Nos queda algo muy parecido aquí, pero con cubos, ¿verdad? 1/3 de b cúbica menos a cúbica dividido entre b menos a. Y si la memoria no me engaña, y espero que esté en lo correcto, si no ahorita lo verifico, en principio nosotros podemos reconocer aquí la diferencia de cubos, la diferencia de los cubos, que se puede factorizar respecto de b menos a. Espero no estar en un error y, según yo, debería obtenerse como el resultado de la división de estos binomios, el resultado a cuadrada, más a b, ahorita lo verifico, más b cuadrada, pero si estoy mal me corrigen, si alguien se sabe el resultado, mientras voy a tratar de verificarlo. Lo voy a verificar aquí para saber si estamos en lo cierto. Aunque si alguno de ustedes sabe que si el resultado no es correcto, estaría bien que me lo dijera. Si no, lo voy a corregir en la continuación. Entonces b multiplica a todos estos cuates, b a cuadrada, a más b y b cuadrada, ¿verdad? Y luego le restamos lo de la diferencia. De hecho, tal vez estoy, ahorita veo. Entonces esto es a cuadrada b más ab cuadrada más b cúbica. Menos a que multiplica todo el trinomio. Menos a cúbica menos a cuadrada b menos ab cuadrada. Ok, la memoria no me engañó. Efectivamente, ab cuadrada se cancela con este. A cuadrada b se cancela con este. Y el resultado no es otra cosa más que la diferencia de los cubos que efectivamente les había puesto aquí arriba. Ok, entonces este es el resultado para esta integral. Como la varianza es la diferencia entre esta integral que acabamos de calcular y el cuadrado de la integral que calculamos anteriormente, bueno, entonces escribimos la varianza de esta forma, ya en forma reducida. La varianza de x termina siendo
esta cantidad, 1/3 de A cuadrada más AB más B cuadrada, menos el cuadrado de la esperanza de X. Que de hecho tal vez se pueda reducir, ¿verdad? Tal vez se puedan reducir términos semejantes si hacemos el álgebra correspondiente. Vamos primero a desarrollar el cuadrado. Entonces el cuadrado nos arroja menos 1/4 de B cuadrada más A cuadrada más el doble producto de A por B. Bien, ahora sí vamos a agrupar términos semejantes. Tenemos aquí 1/3 de A con menos 1/4 de B. Perdón, 1/3 de A cuadrada menos 1/4 de A cuadrada. Lo mismo sucede con la B cuadrada, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta. Tenemos 1/3 de B cuadrada menos 1/4 de B cuadrada. Y luego A con B tenemos 1/3, voy a escribirlo más, 1/3 de AB, que le estamos sustrayendo 2/4 de AB. O sea, le estamos sustrayendo un medio. En consecuencia, lo que tenemos es que esto se puede escribir como, entonces tenemos 4 menos 3 es 1, es 1/12 de A, 1/12 de B, y aquí, perdón, me faltó la B, la B cuadrada. Déjenme ver cómo lo corrijo. Me comí la B cuadrada, pero lo voy a corregir a continuación. Entonces, como les decía, pues esto es 1/12 más 1/12 de B cuadrada. Y aquí a 1/3 le quitamos un medio, nos queda de hecho menos 1/6, ¿verdad? Menos 2, menos 3, 3 por 2, 6. Entonces, sí, es 1/6 de A por B. Que de hecho incluso todavía se puede factorizar un poco más. Notemos que si nosotros agrupamos todos estos en un denominador común, el denominador común puede ser 12, que multiplica a A cuadrada más B cuadrada más el doble producto, de hecho, menos el doble producto de A con B. Lo que de hecho pueden ustedes reconocer en el numerador la estructura de un binomial cuadrado, ¿verdad? Lo que nos lleva a concluir que la varianza, para el caso de una distribución uniforme, puede escribirse simplemente como la diferencia de A con B al cuadrado dividido entre 12. Bueno, y entonces estos serían los primeros, los resultados que conciernen con la esperanza de X y con la varianza de X. ¿Ok? Aquí, de hecho, nada más por completitud voy a poner la esperanza de X. Como B más A entre 2. Para que queden a la vista tanto la varianza como la esperanza de una variable aleatoria con distribución uniforme. ¿Vale, vale? ¿Tienen alguna duda hasta aquí de todo esto que hemos discutido? ¿O alguna pregunta de algún comentario que quieran hacer? Con gusto los escucho. Bien, vamos a pasar entonces a una distribución, una nueva distribución, otra distribución,
que también vamos a explorar de la misma forma que hemos hecho. ¿Ok? También me pregunto, ¿han terminado de tomar nota o quieren que me espere, por cierto? Ya. Muy bien, muchas gracias. Bueno, la siguiente distribución que está en la lista es una distribución que es algo más divertida que la distribución uniforme. Esta es la distribución que se conoce como distribución exponencial. La distribución exponencial es una distribución que se define de la siguiente forma. Voy a proceder de la misma forma en la que introduje la distribución uniforme. Vamos a decir que una variable aleatoria continua X tiene distribución exponencial. Con parámetro lambda, si su densidad está dada por la siguiente expresión. Entonces, la función densidad de probabilidad de esta variable aleatoria se define como lambda por e a la menos lambda x. Si x es mayor o igual que 0, y vale 0 en caso contrario, si x es negativa. ¿Ok? Esta es la función densidad de probabilidad. Este hecho se denota de la siguiente forma. Entonces, pues, vamos a denotar el hecho de que x tenga distribución exponencial con parámetro lambda como lo que sigue. Entonces, la variable x tiene distribución, este garabatito se pronuncia como tiene distribución exponencial con parámetro lambda. Bien, y vamos entonces ahora a calcular pues la esperanza y la varianza para esta variable aleatoria. Vamos a ejercitar esta parte de el cálculo de la esperanza y la varianza. Bueno, calculemos como primer paso la esperanza de x. Entonces, ya hemos visto que la esperanza de esta variable o cualquier variable aleatoria continua se define como una integral de menos infinito hasta infinito de x por f de x, ¿verdad? Entonces aquí lo pongo por formalidad, decimos que esta es la definición de esperanza. Y ahora vamos a sustituir la función densidad particularmente para este caso. Como pueden darse cuenta, para este caso, la función densidad toma valores únicamente que va desde 0 hasta infinito. Para los valores negativos de x, la función vale 0, por lo que la integral ni siquiera la tendríamos
de nosotros considerar la parte negativa. Entonces, esta es una integral que va de 0 a infinito de x, que multiplica la densidad, que la densidad de probabilidad de esta variable aleatoria es lambda por e a la menos lambda por x. Como pueden darse cuenta, pues la mayor parte de los ejercicios que tienen que ver con cálculo de la esperanza en variables aleatorias continuas resultan ser ejercicios solamente de integración. ¿Ok? Podemos ver ahora entonces que el resultado de esta integración es como sigue. Podemos aplicar tal vez alguna técnica que nosotros conozcamos para hacer el cálculo de la integral que tenemos ahí. Pero antes de eso, me gustaría hacer un cambio de variable para poner un poco más cómodas las cosas al momento de escribir o calcular, mejor dicho, la esperanza de esta variable aleatoria. Vamos a hacer el cambio de variable en la integral u igual a lambda veces x. Si nosotros hacemos ese cambio, pueden darse cuenta que el diferencial de x se convierte en 1 entre lambda veces el diferencial de u. ¿Verdad? De esta expresión lo podemos ver inmediatamente. Entonces, cuando nosotros hacemos la sustitución, podemos reconocer aquí el producto de x por lambda como u y el producto de x por lambda como u, y este diferencial de x lo sustituimos simplemente por 1 entre lambda por la diferencial de u. En consecuencia, la integral nos queda de la siguiente forma. Como la transformación es una transformación lineal, además, cuando x vale 0, u vale 0, cuando x va a infinito, u va a infinito, quiere decir que los límites de integración se conservan tal como estaban anteriormente, ¿verdad? Por lo cual, tenemos que la integral bajo esta nueva variable de integración va a correr también de 0 a infinito. Aquí vamos a escribir u porque hallamos la combinación x por lambda, multiplicado por e a la menos u, porque en la exponencial aparece la misma combinación x por lambda. Y como ya escribimos el 1 entre lambda aquí cómodamente escribimos únicamente el diferencial de u, ¿verdad? Ahora vamos a hacer el cálculo de esta integral, pero para esta integral lo que hay que hacer, bueno, pues es utilizar la técnica de integración por partes, ¿verdad? Vamos a tomar esta como la función f, esta como la función g'. Voy a poner aquí solamente las cosas que se tienen que calcular para proceder a hacer la integración por partes. De hecho, la voy a hacer por aquí. La f', como ustedes pueden darse cuenta, va a ser 1, y la g, es decir, la antiderivada de esta función, es menos e a la menos 1, ¿verdad? Entonces, si nosotros recordamos la fórmula de integración por partes, esto no es otra cosa más que f por g, con el hiperfactor 1 entre lambda, pueden darse cuenta que este signo lo puse aquí. A ver, espérenme, la x, ¿de dónde salió? Me equivoqué. La f es u. Estoy en la variable u. Esto lo tenemos que evaluar desde 0 hasta infinito. Y luego, la fórmula de integración por partes me dice que tengo que restar la integral de f' por g. Pero g tiene un signo menos, con el signo menos de la fórmula de integración por partes se convierte en un signo más. Nos queda la integral, bueno, con el prefactor 1 entre lambda, no hay que olvidarlo porque este es el que nos está echando mosca, va como prefactor de la integración. La integral entonces se convierte en una integral de 0 a infinito de f' punto g, pero la g ya le tomé el signo en cuenta, por lo que únicamente tengo que integrar e a la menos u diferencial de u. Si nosotros ponemos ahora todo esto aquí en conjunto, entonces la esperanza de x se va a poder escribir de la siguiente forma. Esto es, esta evaluación, bueno, creo que queda suficientemente claro. Cuando nosotros evaluamos esta función en u igual a infinito, hacemos tender u a infinito
La exponencial se encarga de hacernos ese valor idéntico con cero, ¿verdad? Cuando evaluamos esta función en u igual a cero, el producto por u, es decir, la u que aparece aquí fuera de la exponencial, se encarga de hacernos esta cosa cero, por lo cual podemos nosotros tranquilamente decir que en realidad esta parte de la integral es cero. No contribuye a la integral, lo cual entonces nos deja únicamente con el problema de integrar esta exponencial. Pero la integral de esa exponencial es menos e a la menos u, ¿verdad? Porque es una integración muy sencilla. Entonces quiere decir que la esperanza de x es menos 1 entre lambda e a la menos u, valuada esta función entre 0 e infinito. Por el mismo argumento que vimos aquí, podemos darnos cuenta que la función exponencial valuada en infinito se hace cero. En consecuencia, en infinito esto no se toma en cuenta. Sin embargo, la evaluación en cero ahora sí cuenta. La exponencial valuada en cero es cero, por lo tanto, tenemos que la evaluación nos dice que es la función valuada en el infinito menos la función valuada en cero, pero con este signo menos se convierte en un signo más. O sea, lo que tenemos como resultado al final de cuentas es que la esperanza de esta variable aleatoria es únicamente el inverso del parámetro lambda. ¿Sale? Esta es la esperanza de la variable aleatoria que les he presentado. ¿Ok? Vamos ahora a hacer el cálculo de la varianza. Escribirlo aquí como cálculo de la varianza. Vamos a proceder ahora de igual forma como procedimos con el caso de la variable aleatoria con distribución uniforme. Vamos primero a calcular la integral. Si quieren les recuerdo la fórmula, no, nunca está de más escribirla y escribirla tantas veces como sea necesario hasta que se nos pegue. La varianza de una variable aleatoria continua, la fórmula alternativa, de hecho es la que voy a utilizar, es la integral que corre de 0 a infinito, perdón, de menos infinito a infinito, ya me estoy adelantando porque estoy pensando en esta función, es la integral de menos infinito hasta infinito de x cuadrada, la función densidad, menos el cuadrado de la integral, o sea, el cuadrado de la esperanza de x, de menos infinito hasta infinito, de x por f de x. Vamos entonces a proceder a hacer el cálculo de esta integral. La integral de menos infinito hasta infinito de x cuadrada por la función densidad de probabilidad es lo siguiente. Ya sabemos, por el caso que acabamos de nosotros resolver, que la función vale, es distinta de cero cuando x es positiva. Entonces, la integración que nosotros estamos buscando corre desde cero hasta infinito. Lo que tenemos que integrar es la x cuadrada por la función densidad, pero la función densidad ya la voy a escribir tal como está, porque estamos en el intervalo x mayor que cero. Lambda por e a la menos lambda x, integrado a lo largo de x. Vamos a hacer el mismo truco. Mismo cambio de variable. Se los voy a poner aquí también nuevamente en rojo. Vamos a escribir u igual a lambda por x. Ya estamos entrenados en este cambio, ¿verdad? Entonces, bajo este cambio de variable, la integral se convierte en la siguiente expresión. Ya sabemos que los límites de integración se quedan tal como están, ¿verdad?
Luego, aquí no tenemos la estructura completa de la forma x por lambda para generar la u. Nos hace falta una lambda. Vamos a tomar prestada esa lambda y se la vamos a devolver aquí fuera de la integración. Escribimos u cuadrada, porque ya completamos con esa lambda que nos hacía falta. Y ahora enseguida escribimos e a la menos u, porque dentro de la exponencial está la combinación lambda por u. Y finalmente escribimos el diferencial de x, pero el diferencial de x me arroja un 1 entre lambda, que lo voy a colocar al principio de la integración. Y con eso entonces tenemos completo el cambio de variable. Hasta aquí fue solamente el cambio de variable. Ahora vamos a usar la técnica de integración por partes. Integrando por partes. Bueno, pues voy a hacer las identificaciones correspondientes. Las identificaciones para hacer el cambio de variable, bueno, pues ya las hice también en el caso anterior. Esto es lo que vamos a llamar f, esto es lo que vamos a llamar g', y de hecho la antiderivada de g ya la conocemos, está aquí. Bien, vamos entonces a continuar con la integración. La fórmula de la integración por partes me dice es que voy a escribir aquí el 1 entre lambda para que no me esté dando lata. Voy a abrir un gran paréntesis y aquí voy a escribir la integración. Ahora sí, aquí aplico la fórmula de integración por partes. Me dice que tengo que tomar la multiplicación de f por g, f por la antiderivada, que es menos e a la menos u, y esto tiene que estar evaluado entre 0 e infinito. Luego tengo que tomar menos la integral de f' por g, pero la f' es 2 veces x. La integral va desde 0 hasta infinito. Perdón, la derivada es 2 veces u. Y la antiderivada lleva un signo menos, y es menos e a la menos u. Con este signo menos se transforma en más. ¿Cierto? Quiero que noten aquí dos cosas muy importantes. Esta evaluación, al igual que la evaluación que tenemos aquí, fíjense que es muy parecida, nada más cambia la u por la u cuadrada. La evaluación me va a dar 0. Y la razón es muy sencilla, la exponencial se encarga de hacerme esta función 0 en el límite superior y la u cuadrada se encarga de hacerme 0 esta evaluación en el límite inferior. Y luego, otra de las cosas que es conveniente que observemos es que esta integral ya la resolvimos, ¿verdad? Esta integral, que de hecho, esta integral está aquí, se los voy a remarcar con otro color mejor. Se los voy a poner aquí en color azul. Esta integral ya la resolvimos, de hecho la resolvimos por partes. Entonces, ¿para qué me quiebro la cabeza si ya la resolví, verdad? Vamos a tomarnos el resultado. ¿Cuánto vale la integral? Solo la integral. ¿Alguien tiene una idea cuánto vale la integral? De 0 a infinito u e a la menos u de u. ¿Alguien me lo quiere decir? Vean aquí lo que hice, el cálculo que hice y el resultado si ustedes quieren al que llegue. ¿Les queda claro cuánto vale esa integral? Bueno, se los digo yo. Fíjense que lo único que está multiplicando a esto es básicamente la esperanza de x es 1 entre lambda por esta integral. Pero la esperanza de x es 1 entre lambda, quiere decir que la integral vale 1. O sea, que dentro de los paréntesis va un 2. O sea, que la integral es sencillamente, la integral que estamos buscando, es sencillamente 2 entre lambda. De hecho, es lambda cuadrada, perdón. Me faltó el 2, aquí el 2 del cuadrado. ¿Vale? ¿Vale? Y ahora sí, ya estamos en disposición de hacer, o escribir, mejor dicho, explícitamente el valor de la varianza. La varianza de x no es otra cosa más que esta integral que acabo de calcular
menos c cuadrado de la integral de x f de x, pero la integral de f de x ya la calculé aquí. Esto recuerden ustedes que es la esperanza de x. Entonces todo lo que tengo que hacer es aquí escribir 1 entre lambda y elevarlo al cuadrado. Pero si se dan cuenta, esto no es otra cosa más que 1 entre lambda cuadrado. O sea, que poniendo todo aquí en perspectiva, podemos nosotros decir que la esperanza de la variable aleatoria con distribución uniforme es el inverso del parámetro lambda. Mientras que la varianza de la misma distribución, de la misma variable aleatoria, es el inverso del parámetro, pero elevado al cuadrado. ¿Sale, vale? ¿Tienen alguna duda hasta aquí o algo que ustedes quieran comentar? Con gusto los escucho. Bien, ¿ya terminaron de tomar nota o necesitan un poco de tiempo para terminar de tomar nota? Ya. Muy bien. Bien, para concluir la clase, déjenme, les voy a poner algunos, algunos ejemplos numéricos. O sea, no sé si ustedes sepan programar en Python o si estén llevando tu curso o hayan llevado ya tu curso de programación. Pero sí me gustaría mostrarles cómo es que esto funciona en la práctica en una computadora. Esperen un tantito. Voy a hacer un poco más grande esto para que ustedes puedan ver los comandos. Voy a inicializar Python. Me pregunto, bueno, de una vez les pregunto directamente, ¿ustedes saben programar en Python o si están llevando algún curso o llevaron algún curso de programación o definitivamente no? Sí, el primero. Ok. Entonces, no les es ajeno, pues, el lenguaje de programación de Python. Bueno, déjenme les explico algo muy importante. Lo primero que voy a hacer es importar una librería que es muy importante, que se llama la librería NumPy, que es la que estoy aquí escribiendo. Porque a partir de esa librería es que, o mejor dicho, en esa librería están contenidos ya rutinas, están contenidas rutinas preprogramadas, herramientas de la teoría de probabilidad. Esencialmente lo que voy a hacer es invocar distribuciones, ¿ok? Y la primera distribución, por eso se las presenté desde el inicio. Bueno, antes voy a importar otra librería. Espero que conozcan estas librerías, si no las conocen, no importa, ahorita lo único que quiero es ejemplificar. Pero si alguno de ustedes tiene interés, con gusto, yo me dedico o les puedo apartar algún tiempo para que veamos con un poco más de detalle los comandos que estoy utilizando, si es que ustedes tienen interés en aprender esta parte de la programación. Con gusto los puedo al menos dedicar una media hora para estas cosas. Bien, eso es porque quiero graficar, pero bueno, un momentito, ya termino de cargar, muy bien. Fíjense, en Python, específicamente en la librería NumPy, existe un comando que se conoce como random. Esto es básicamente la variable aleatoria o la distribución que corresponde a una variable aleatoria con distribución uniforme en el intervalo 0,1. Esa es la base de toda la generación de números aleatorios. Es decir, las personas que se dedican, por ejemplo, a generar números pseudo aleatorios, que van a servir para programas de computadora, empiezan siempre con esto, con este código, con este comando. Deben ser capaces de obtener bueno, a partir de algunas operaciones matemáticas dentro de la computadora, nos van a permitir obtener números aleatorios distribuidos uniformemente en el intervalo 0,1. Cuando yo invoco este comando, el resultado que me arroja es un número aleatorio contenido entre 0 y 1. Miren, lo voy a volver a invocar. Me genera otro número aleatorio. Cada vez que yo ejecute el comando, me va apareciendo un número aleatorio diferente. ¿Se dan cuenta? Jamás va a aparecer un número que esté por debajo de 0. Jamás va a aparecer un número que esté por encima de 1. Todos estos números
están contenidos siempre en el intervalo de 0 a 1. ¿Ok? Y aquí podemos así quedarnos jugando toda la vida. Si ustedes quieren, vamos a generar números aleatorios, pero vamos a hacer una cosa un poco más interesante. Resulta que estos comandos, este comando me permite generar no solamente un número aleatorio, sino de jalón me puede permitir generar varios. Por ejemplo, puedo poner 10 números aleatorios con distribución uniforme en el intervalo 0, 1. Puedo calcular 100 números aleatorios. Se pueden dar cuenta que aquí tengo un listado pues ya bastante grande, ¿verdad? De números aleatorios con distribución uniforme. Todos estos números, si ustedes se dan cuenta, si se ponen a verlo con detalle, jamás van a estar por debajo de 0, jamás van a estar por debajo de 1. Aunque aquí parece que tenemos un 7, no es 7 por 10 a la menos 1, es 0.7. Es una notación computacional. Me imagino que a lo mejor tal vez ya estarán habituados a esta notación, ¿verdad? Bien. ¿Y qué sucede con estos números? Bueno, voy a volver a generar estos 100 números aleatorios y los voy a colocar en un objeto dentro de la computadora, en un arreglo, como le llaman. Entonces, X es un arreglo que contiene esos 100 números aleatorios. Aquí ya les puse la pantalla completa para que puedan visualizar ya con plenitud todos los números que están contenidos en X. Se los voy a poner otra vez. Se pueden dar cuenta, ahora sí ya es más claro que los números están siempre entre 0 y 1, ¿verdad? Bien, resulta que nosotros podemos graficar el histograma de frecuencias. ¿Cómo haríamos eso? Bueno, el histograma de frecuencias, lo que nosotros tendríamos que hacer para graficarlo, si estuviéramos todavía en la Edad Media, agarraríamos un papel, trazaríamos una línea entre 0 y 1, y entonces dividiríamos ese intervalo, el intervalo 0-1, en cajitas. A lo mejor en cajitas de tamaño regular, y entonces yo contaría el número de ocurrencias dentro de esa cajita. Bueno, afortunadamente en la era de las computadoras, esto se puede hacer de una forma muy sencilla. Ya no estamos en la Edad Media, por supuesto. Puedo yo elegir el número de cajitas. Por ejemplo, voy a dividir el intervalo en 10 cajitas. ¿Ok? Y entonces voy a poner o voy a colocar aquí, les voy a mostrar en una gráfica, este histograma de frecuencias. Las cajitas que se van a formar son todas del mismo tamaño. Y entonces, si un número, por ejemplo el punto 5, cayó en una cajita determinada, voy a hacer un conteo y voy a aumentar en 1. Si este otro número cayó en otra cajita, esa cajita le aumentó el valor en 1 y así sucesivamente voy contando la frecuencia de ocurrencia de los números aleatorios en cada una de las cajitas. Bueno, pues les presento ese histograma de frecuencias. No sé si a lo mejor en sus cursos de preparatoria tal vez hicieron algún histograma de frecuencias. Pero aquí está, por ejemplo. Fíjense, entonces aquí lo que hice fue, como les mencioné desde un principio, nosotros generamos varios números aleatorios desde 0 hasta 1. ¿Sale? Dividí este intervalo en cajitas de tamaño regular, en 10 cajitas. Y en cada cajita voy colocando el número de ocurrencias. Por ejemplo, desde el intervalo 0.0 hasta 0.1, es decir, en la primera cajita, hubo 8 ocurrencias. Si yo me regresara a los números aleatorios y yo contara cuáles son los números, cuántos números son tales que están en el intervalo de 0 a 0.1, de 0 a 0.1, ¿sí? Entonces, más vale que sean 8, porque aquí me está diciendo que el histograma de frecuencias es efectivamente 8. Vamos a ver si es cierto. Bueno, tal vez va a ser un poco difícil, ¿verdad? Verlo. Este no está en el intervalo de 0 a 0.1. De hecho, los que estén en el intervalo 0.1 siempre van a tener un 0 aquí como el primer dígito después del punto decimal. Este no, no, sí. Este está en la primera cajita. Vayan haciendo la cuenta, cuéntenlos. Tenemos 1. Otro que tenga un 0 al inicio? Aquí no, este no, este sí. 2, tenemos 2. Este no, este sí. Llevamos 3. Este no, todos estos parece que no. Si se me pasa uno, me dicen. Parece que en esta columna no hubo ninguno con un 0 al inicio, después del punto decimal.
No, 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 no. Sí, ya llevamos 4 ocurrencias. No, no. Sí, ya llevamos 5 ocurrencias. Y de aquí para acá, a ver, no, no, no. Sí, llevamos 6 ocurrencias. No, no. Llevamos 7 ocurrencias. Y llevamos 8 ocurrencias. Y de aquí para acá, ya no hay nada. Más vale. Ven entonces cómo aquí funciona lo del histograma de frecuencias, ¿verdad? Esta gráfica entonces nos muestra cuántos elementos cayeron en la primera cajita. En la segunda cajita cayeron 15, al parecer, aunque aquí no se ilustra el valor, pero me imagino que debe ser el 15. Este debe ser un 9, 7, etcétera, etcétera. ¿Salí, vale? Como pueden darse cuenta, ya Python nos facilita un montón de cosas. Por ejemplo, otra de las cosas que es muy importante es que nosotros sepamos identificar la esperanza de la variable aleatoria. Sí, resulta que eso lo van a ver en estadística y de hecho tal vez vamos a ver al final del curso un teorema que nos va a garantizar lo siguiente, que si nosotros calculamos la media, y la media se calcula mediante este comando, por eso les digo, ya Python tiene un montón de cosas predefinidas. Me da el valor de la media. Y resulta que el valor de la media de X con este comando debe coincidir por un teorema que les digo vamos a tener que ver al final del curso. Bueno, al menos se los voy a reseñar. Nos dice que la media debe coincidir con la varianza, perdón, con la esperanza de X. Y la esperanza para una variable aleatoria con distribución uniforme ya la calculamos. Déjenme, voy a hacer un poco de espacio, voy a recuperar la transparencia donde hicimos este cálculo. De hecho, ese cálculo está aquí, porque esta es la distribución uniforme. Aquí les muestro el valor que obtuvimos, 0.48. Y aquí les muestro el valor de la esperanza de X. B vale 1, A vale 0, y por lo tanto la esperanza de X es un medio. En consecuencia, el valor que nosotros deberíamos tener aquí debería ser aproximadamente un medio. Y aproximadamente porque en realidad lo que estamos haciendo aquí es estadística, algo de lo que tal vez vean en su curso de estadística, de hecho lo van a ver en el curso de estadística seguramente. Y nada más para mostrarles que esto efectivamente está ocurriendo de esa forma, voy a aumentar el número de números aleatorios que voy a poner. Voy a poner 10,000 números aleatorios en X. Y aquí ya no me los muestra explícitamente porque son un montón. Aquí pone puntos suspensivos. Me dice, no, no te voy a mostrar los 10,000 puntos porque vaya, o sea, son de verdad muchos, muchos puntos que hay que ilustrar. Pero nada más si ustedes tuvieran curiosidad de saber, espérame, si es cierto que nos está dando 10,000 puntos, por ejemplo, el número aleatorio número 899 fue este. El número aleatorio 9,999 es este. El número aleatorio 9,000 que está en la posición 9,000 es este. El número aleatorio en la posición 1000 es este. El número aleatorio en la posición en la que ustedes quieran que esté entre 0 y 10,000. 4,734. Ok, tenemos 10,000 números aleatorios ahí. Python ya me los generó. No me los mostró porque vaya, o sea, son un montón. No tiene sentido que me los despliegue aquí en la computadora, ¿verdad? Lo que quiero mostrar es que la media, más vale que se vaya aproximando a un medio. Se vaya aproximando a la esperanza de esta variable aleatoria. Eso es lo que quiero mostrar. Y sí, se va acercando a un medio, ¿verdad? Ya el error se convirtió en una parte en 10 a la 3. Si yo aumentara todavía más el número de números aleatorios, le vamos a poner 100,000. Más vale que la media de X se aproxime cada vez más a un medio. Ahora el error ya es una parte en 10 a la 4. ¿Ok? Y mientras más números aleatorios tengamos, este número se va a aproximar cada vez más y más y más a la esperanza que calculamos teóricamente con ese integral. Y no solamente eso, el histograma generado se va a parecer cada vez más y más y más a la función de probabilidad, a la función densidad que hemos trazado. Voy a poner aquí el histograma, déjenme, lo voy a
Lo voy a calcular de nuevo. plt.hist de histograma con 50 bins, tal vez. Y ahora lo mostramos. Aquí está el histograma de frecuencias con 10.000 puntos. Y por ahí parece que todavía el histograma es un poco aleatorio, pero si nosotros aumentamos el tamaño de muestra, iremos haciéndolo cada vez más y más fino. Voy a poner 100.000. Recalculo el histograma y se los vuelvo a mostrar. Y ahora, fíjense, la distribución se vuelve prácticamente plana, tal como el pastelito que les mostré cuando les presenté, déjenme regreso a la transparencia, cuando les presenté la distribución uniforme por primera vez. De hecho, la distribución está aquí, espérenme. Aquí está el pastelito, sí, pero mejor vamos un poquito más atrás. Aquí está. Aquí está el pastelito de la distribución de la función densidad de probabilidad. Este me estoy refiriendo. Este es lo que estoy llamando el pastelito. Bueno, aquí lo estamos viendo, pero ahora mediante un programa en Python. Lo voy a reducir un poco, si reducir, dije. No. A ver, espérenme. Esta es la teoría contra la práctica. Si se dan cuenta, el histograma de frecuencias es lo que en cierta forma equivale a la función densidad de probabilidad. ¿Sale y vale? Voy a dejar hasta aquí ¿cómo se llama? La discusión. La siguiente clase voy a tratar de preparar algunos scripts en Python para que no nada más los ejecute y no los esté aburriendo en línea de comando, esté haciendo los histogramas, para que ustedes vayan visualizando cómo se generan los números aleatorios en una computadora a través de distribuciones continuas. Mientras, me gustaría saber si tienen alguna pregunta o alguna duda, con gusto los escucho. Y si no, bueno, pues daremos por terminada la clase. ¿Ninguna duda? Muy bien, bueno, entonces, si no hay dudas, pues entonces pueden salirse de la clase en el momento en que ustedes gusten. Y nos veríamos hasta la siguiente semana. Gracias, profe. Hasta luego.